Trabajo número 5 de hidrología. Integrantes: Antonio Casibufa, Paulina Espinosa y Julián Yáñez. Las instrucciones dadas son las siguientes. En el desarrollo urbano es importante poder evacuar de forma adecuada las aguas lluvias de flujo superficial por medio de canales y tuberías que tienen un flujo a lámina libre, y de esta forma evitar las inundaciones que producen incomodidad en la población y pueden llegar a producir graves problemas a las personas e infraestructuras de la ciudad. Como trabajo se solicita a su equipo que determine el caudal de diseño de una obra de evacuación de aguas lluvia en el punto de control designado. El cálculo debe ser por el método racional. El punto de control asignado para su equipo está en la ubicación 20. La lluvia representativa de su periodo de retorno de 100 años corresponde a la de la tabla 20. Con ella deberá determinar la precipitación de diseño para su trabajo. Otro aspecto que debe desarrollar consiste en el análisis por medio de red neuronal de la relación de la precipitación de un evento con el caudal producido. La red neuronal debe tener al menos una neurona de entrada, una neurona de salida y una neurona intermedia. Los conceptos básicos son los siguientes. Caudal, que es la cantidad de flujo de un líquido o sustancia que pasa por una sección específica en un periodo de tiempo específico. Cuenca hidrográfica, que es el área geográfica delimitada por altas elevaciones topográficas que contribuyen al flujo de agua hacia un único punto de salida. Periodo de retorno es la medida estadística utilizada para estimar la probabilidad de que ocurra un evento hidrológico extremo. Y escorrentía superficial, que es un movimiento de agua que fluye sobre la superficie del suelo en lugar de ser absorbido por el agua. Punto de control. El punto de control que nos tocó se encuentra ubicado en Quilpué, en la quinta región, cerca de la calle Luisa Silva, con una latitud de menos 33.036337 y una longitud de menos 71.42692. La cuenca la delimitaremos a partir de todos los cambios de pendiente que tengamos y con el conocimiento del recorrido de las aguas lluvia. Para delimitar la cuenca trazaremos una línea transversal y veremos su perfil de elevación, el cual nos servirá para ver la cota en la que nos encontramos. Aquí en la primera tenemos el perfil de esta línea roja que está aquí. En el segundo tenemos el perfil de esta línea azul que tenemos acá, que casi no se ve. Y el amarillo vendría siendo un perfil de la parte como de arriba de la elevación hasta el punto que tenemos nosotros. Y este sector de acá lo descartamos porque el agua que escurre de aquí tomaba una ruta la cual no llegaba al punto que nos designamos, entonces, o sea que nos designaron, entonces no nos servía. Método racional. Lo que haremos será obtener el caudal de diseño mediante este método. Y para lo que necesitamos el coeficiente de escorrentía, la intensidad del evento y el área de la cuenca en metros cuadrados. Los datos entregados son los intervalos de tiempo en minutos y la intensidad en milímetros por hora. Lo primero que haremos será ordenar nuestros datos en una planilla de Excel para que se nos faciliten los cálculos, y sería calcular la magnitud. Y para calcular la magnitud tenemos que utilizar el tiempo en horas, que sería el tiempo que nos dan en minutos, pasarlo a hora por la intensidad en milímetros por hora. Ahora lo que haremos será calcular las magnitudes acumuladas, y para calcular aquella ya tenemos nuestro primer intervalo de magnitudes. Lo que haremos será sumar el primero y el segundo dato de ese intervalo y nos va a dar un segundo intervalo de tiempo. Y así ir haciéndolo sucesivamente hacia abajo. Para calcular nuestro tercer intervalo sería sumar el primero y el segundo dato del segundo intervalo, pero restarle el primer intervalo ya que ese ya está sumado. Y así sucesivamente para todos los intervalos de tiempo que siguen. Y para todos nuestros datos también. Ya. Lo siguiente que haremos será calcular la intensidad máxima. Y para calcular la intensidad máxima necesitamos sacar de nuestra anterior tabla de las magnitudes acumuladas la magnitud máxima de cada intervalo de tiempo y ordenarla en una planilla de Excel. Del tiempo 10 la magnitud máxima, al tiempo 20 la magnitud máxima y así sucesivamente. Y para calcular la intensidad máxima, lo que haremos por cada intervalo de tiempo
sería la magnitud en milímetros que la tenemos dividido el tiempo en horas. Pero tenemos el tiempo en minutos, entonces lo tendremos que pasar a horas y ahí nos va a dar la intensidad máxima por cada intervalo de tiempo. Ya calculadas nuestras intensidades máximas, esto nos permite crear nuestra curva ID, la cual nos representa la intensidad a través del tiempo y la cual nos sirve también para calcular la intensidad máxima en un intervalo de tiempo. Esto debido a que utilizamos la ecuación de la curva para cualquier intervalo de tiempo y reemplazamos los valores. Lo siguiente que vamos a hacer es determinar los coeficientes de escorrentía. Para esto vamos a guiarnos del manual de obra de vialidad, pavimentación y aguas lluvias del Servi. Lo que es esta tabla. Para esto vamos a catalogar este sector como un sector de suburbio semiurbano. ¿Por qué? Porque hay en la cuenca un cierto porcentaje que es de casas y esas cosas y no se pueden identificar edificios aislados o casas, sino que es un sector en general semiurbano. Para esto vamos a definir el coeficiente de escorrentía con el valor medio para los suburbios semiurbanos. En este caso sería 0,32. Esta es una unidad adimensional que vamos a ocupar para la fórmula del caudal. Una vez que hayamos determinado el coeficiente de escorrentía, lo siguiente es determinar el tiempo de concentración para obtener la intensidad mediante la curva ID. En Chile no existe un método o una fórmula que determine propiamente tal el tiempo de concentración. Es decir, que en el mundo también existen múltiples formas. En este caso vamos a ocupar la fórmula de Temes de 1978, en donde dice que el tiempo de concentración en horas va a ser 0,3 por la longitud del cauce principal en kilómetros dividido en la pendiente del cauce principal. Pero esto es en porcentaje. Y todo esto va a ser elevado a 0,75. Como dato tenemos que la cota máxima de la cuenca es de 149 metros y la cota mínima es de 120. Y además tenemos que el largo del cauce principal es de 0,316 kilómetros. Restamos las cuencas y nos da una diferencia de 29 metros. Y esto equivaldría a una pendiente del 9,18%. Ahora reemplazamos estos datos en esta fórmula y nos da que el tiempo de concentración en horas es de 0,083 horas. Ahora esto lo vamos a ocupar a transformar en minutos para poder después compararlo en la curva. Nos da que nuestro tiempo de concentración es de 5,006 minutos. Ya determinado el tiempo de concentración, vamos a comparar este resultado en nuestro gráfico. Para esto ocupamos una curva de tipo potencia y nos da la ecuación que aquí se ve. Empezamos nuestro tiempo de concentración que nos dio que era de 5,06 minutos en esta ecuación y nos da que nuestro valor de la intensidad máxima en milímetros por hora es de 0,118 milímetros por hora. Ahora procedemos a hacer el método racional con los valores anteriormente calculados. Tenemos que nuestro caudal de diseño lo vamos a dejar expresado en metros cúbicos por segundo. El valor de C es de 0,32 como asumimos anteriormente. Y va a ser la intensidad del evento por una duración T y un periodo de retorno de diseño, en este caso es de 100 años y vamos a dejarlo expresado en metros por segundo. Y nuestra área de la cuenca va a ser en metros cuadrados. Tenemos nuestro valor C es 0,32. El valor que nos dio anteriormente en la intensidad nos dio 8,118 en milímetros por hora. Transformamos esta a metros por segundo y nos da el siguiente ese valor. Ahora nuestra área de la cuenca es de 36.262 metros cuadrados. Reemplazamos el valor C, el I en metros por segundo y nuestra área en metros cuadrados y nos da que el caudal para el periodo de retorno de los 100 años es de 0,029 metros cúbicos por segundo. Para la red neuronal ocupamos ChatGPT, que es una inteligencia artificial. Con esta inteligencia artificial le dijimos que necesitábamos un script de Python que pueda correrse en Colab y que a este se le puede entregar un Excel con datos C, I, A y Q y que a través de esto pueda generar un análisis y una red neuronal para que a nosotros al entregarle
nuevos valores, estos de acá, pueda sacar nuestra estimación del valor de caudal Q. Como condición se nos tenía que la red neuronal debería tener al menos una neurona de entrada, una de salida y una intermediaria. El principal problema que tuvimos en un principio fue que nuestros valores que nos daba el programa eran valores atípicos o no representativos. Es por ello que tuvimos que ir nuevamente a la utilización de la inteligencia artificial para decirle que mejorara nuestro número de neuronas y así se podían crear mejores enlaces y a la vez pudieran hacerse los cálculos más precisos. Finalmente nuestro programa quedó con una neurona de entrada, 8 neuronas de salida y una neurona intermediaria. Este es nuestro código que nos entregó ChatGPT y lo que hace este código, en simples palabras, es entregar los datos del Excel. Va a hacer un análisis de estos datos, va a identificar cuál es el C, el I, el I y esto lo va a comparar con el valor Q que tenemos en ese Excel. Con eso va a ser una red neuronal que, como dijimos, eran de 8 neuronas. Y con esto va a proceder a hacer una validación cruzada. Y este modelo le dijimos que tuviera una tasa de aprendizaje más baja debido a que porque fuera se demorara un poquito más, pero fuera más preciso. Y con esto va a ser una evaluación del modelo y nos va a través de un conjunto de pruebas. Tuvimos que darle valores para que fuera practicando este código y pudiera tener valores más exactos. Y después nos otorga la posibilidad de hacer predicciones para valores C, I y A que nosotros le damos. Automáticamente nos va a dar nuestro valor de Q. Y nuestra salida va a ser, tal como decimos, nuestro valor Q. Ahora vamos a comparar esta red neuronal haciéndolo por el cálculo por la metodología tradicional. Tenemos que con estos valores de intensidad pusimos valores, cualquier valor, para ver cómo se comportaban las predicciones. En este caso fue aumentando de 5 en 5. Tenemos nuestro cociente en correntía, que lo dejamos como constante, y nuestra área también constante. Aquí, por ejemplo, nos dio el caudal en 0.0163 en nuestro primer caso. Y nuestras predicciones hicimos 3 intentos para ver si es que nos resultaban bien. Y como se puede observar, fueron valores muy aproximados en las 3, salvo en el primero que hubo un pequeño margen de error. Pero a medida que esto fue, es decir, más intentos, fue mejorando la precisión de la red neuronal. Esto quiere decir que nuestra red neuronal sí sirve o serviría para hacer predicciones a futuro sobre ciertos valores para I, para C, sobre un área determinada. Y nos entregaría nuestro caudal de predicción.